Bueno, ¿cómo estudiamos el sistema urinario? Bueno, lo primero que tienen que solicitar cuando su paciente tenga alguna molestia de tipo urinaria, quieran descartar que tiene cálculos, tiene hematuria, dolor lumbar o cualquier cosa que ustedes sospechen que hay alguna patología a nivel de riñones y vejiga. ¿Qué es lo primero que tienen que solicitar? Le vendrían a hacer la ecografía. La ecografía es el primer método que siempre se debe solicitar. La ecografía nos va a permitir ver los riñones y la vejiga, más no los uréteres. Entonces, para poder visualizar uréteres, o bien si es que en su en sitio donde están trabajando tienen una tomografía, lo que es un uroten, no es la tomografía normal, sino es un programa especial que hace cortes para poder coger todo el sistema urinario en una sola toma. Es un programa, como les digo, especial. Si es que tienen, le hacen una tomografía especializada para el sistema urinario que se llama uroten. Si no hubiera, tienen a la mano el otro método, el método más antiguo, que es la urografía excretoria, que también me sirve para evaluar cuando yo no tengo tomografía. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir ver la ecografía? Esta es una ecografía normal del riñón derecho, porque está acá el hígado, al costado está el riñón. Entonces, esto es el riñón, el cual tiene en la parte externa, tiene una cápsula hiperrefringente, después viene el parénquima hepático o la cortical, acá se encuentran parénquima renal o cortical, acá se encuentran los glomérulos. Y esto es el seno renal, donde se encuentran los cálices, las papilas, las columnas de Bertin. Eso no se visualiza en la ecografía, pero toda esa zona se llama el seno renal. Entonces, acá lo importante es que esta corteza tenga una medida, porque esa medida es la que nos va a dar la función renal. El riñón también tiene que tener como máximo 12 centímetros. Nosotros los peruanos somos chiquitos en relación a otras razas, ¿no? Entonces nosotros tenemos más o menos un riñón de 10, 11 centímetros. Pocos llegan a 11, los que miden un metro, cerca del metro 80. Entonces tenemos que ver el tamaño renal, el color que tiene la corteza. Miren aquí, miren esta corteza renal. Es una corteza que está blanca, que está hiperecoica, significa que hay daño a nivel de los glomérulos. Y también debemos de visualizar este seno renal que no esté alterado. Si ustedes visualizan este de acá, acá miren, está irregular, sus bordes están irregulares. Y aquí casi no hay seno renal. No ven el seno renal. Toda la corteza y la región del seno es de un mismo color. Entonces, acá quiere decir que esto está funcionando mal, no hay diferenciación. Entonces, eso me permite evaluar. Voy a ver los cálculos acá en la región del seno renal, en la parte hiperecoica. Los cálculos nunca los van a ver acá en el parénquima, en la corteza. Eso ya son calcificaciones. Los cálculos los ubican en la parte central, en la parte del seno renal. Miren este riñón. Es un riñón de tamaño normal, bordes regulares, y miren este otro riñón. Es un riñón de bordes más chiquito, a pesar que es el izquierdo y el izquierdo siempre un poquito más grande, acá está más chiquito. Y fíjense el borde, es un borde un poco irregular. Entonces, esto significa que el paciente ha tenido infecciones urinarias.
Cada cuadro de infección urinaria va a hacer que el borde se haga irregular. Que la parte central, la parte que ustedes están viendo hiperecoica, esta parte se altere también, se vuelva más desorganizada, más abierta, cuando hay un problema de tipo inflamatorio. Entonces tenemos que ver todas esas características. Otra cosa, esta corteza debe medir como máximo 2 centímetros. O sea, entre 1 a 2 centímetros es lo normal. Cuando es menos de 1 centímetro, quiere decir que esta corteza está insuficiente. Los glomérulos se han destruido y la corteza está más delgadita. Entonces, nos sirve también para ver función renal. Cuando por el contrario, esta corteza está más gruesa de lo normal, quiere decir que está o bien inflamada, tiene una infección, una pielonefritis aguda, o bien también en pacientes diabéticos, como el que están viendo, este es el riñón diabético. En pacientes diabéticos crece el riñón, se ve más grande, y por lo tanto también la corteza se hace más grande. Entonces son nefropatías diabéticas y también cursan con insuficiencia renal, por eso es que se ve la corteza así, no hay diferenciación. Entonces eso nos va a permitir ver. Vamos a poder también, en caso de abscesos renales, poder visualizar si tiene abscesos renales el riñón, o si la corteza, por el contrario, está muy delgadita, como les mencioné, una insuficiencia renal crónica. Entonces, he visto si es que hay algo en los riñones. De repente veo que está dilatado, como acá está un poquito dilatado, acá está más dilatado, todavía más separado, el seno renal, y de repente es por la presencia de un cálculo a nivel del uréter, y yo no puedo ver el uréter. Para eso necesito, como les mencioné, la urografía excretoria o el urotén. También me da muy buena visibilidad de la vejiga. Voy a poder ver el contenido de la vejiga, que es ecolúcido, y voy a ver la pared. La pared de los órganos huecos, que, como les mencioné en las clases anteriores, mide 3 milímetros más o menos. Entonces, cuando está gruesa, quiere decir que hay un proceso inflamatorio crónico o se está formando una neoplasia, ¿no? Cuando se empieza a engrosar la pared. Entonces me permite evaluar el volumen premicción antes de que miccione y el postmicción después, que no debe ser más del 10% de lo que tiene el paciente. Pongamos que acá este paciente tiene acá, según las medidas que se ha sacado de la vejiga, tiene 351 centímetros cúbicos. Entonces, cuando el paciente vaya al baño y miccione, como máximo debe quedar el 10% de lo que tuvo antes de ir al baño. O sea, máximo debería quedar 35 centímetros cúbicos. Entonces, si tiene más, si tiene 50, 40, ya quiere decir que está haciendo una retención. Y esa orina que se retiene se puede infectar y es una causa de infección urinaria. Entonces, eso me permite ver las paredes, como le digo, ver el contenido, si es ecolucio. Esto es la orografía excretoria. Es una radiografía con el que se le aplica sustancia de contraste. Esta es una radiografía de abdomen simple, la primera placa que se toma, para ver si está preparado el paciente, si está limpio el intestino. Acá, por ejemplo, tiene bastantes gases. Y estos gases taparon la imagen de esta orografía. Pero cuando está limpio, se le aplica sustancia de contraste, iodada, endovenosa, y el riñón a los 5 minutos ya está captando el contraste. Entonces, de lo que no veíamos nada acá, aquí ya empieza a visualizarse la sombra renal. Claro que no se visualiza, pues, pero una cosa muy nítida, ¿no? Pero por lo menos lo veo la sombra renal acá. Veo más nítido cómo el riñón empieza a concentrar el contraste, concentra la fase nefrográfica, la primera fase donde el riñón empieza
a captar el contraste. Esto es control a los 5 minutos, o sea, le pone la sustancia de contraste, se espera 5 minutos y se toma la primera placa, que es esta, que le permite ver la fase nefrográfica. También voy a ver ya la morfología de los cálices y de las papilas. Miren, esta es la forma que tiene un cáliz, son cóncavos, y la parte de esta, las papilas, son así puntiagudas. Cuando hay una infección, esta forma se pierde. Entonces, la fase nefrográfica ya empieza a concentrar y empieza ya un poquito a excretar el contraste. Después se toma otra placa a los 15 minutos y miren cómo ya se ve el uréter. Ya se ve todo el trayecto del uréter por partes. Generalmente se ve por partes porque tiene peristaltismo y me permite visualizar los cálices. A los 30 minutos ya debe la vejiga estar llena y el contraste bajó a la vejiga. Y después se hace un control más postmiccional para ver si no queda orina en la vejiga, como acá que tiene muy poquito. Entonces me va a permitir ver los cálices, miren la forma de los cálices, miren la forma que tiene, con cavidades. Eso es normal. Cuando se pierde esas concavidades ya me está indicando alguna patología. Y acá veo el uréter. Y esto es el urotén, la tomografía de riñones. Entonces, el urotén me va a permitir hacer tomografía con cortes axiales, coronales, sagitales. Cuando quiero ver cálculos, lo hago sin sustancia de contraste. Y cuando quiero ver el funcionamiento renal, quiero ver descartar una masa, se hace con contraste. Entonces, acá está sin contraste y esta es otra con contraste. Entonces, este es el riñón en un corte en coronal, la corteza y la región del seno renal o la médula renal. Los uréteres, la pelvis sale por aquí, por la parte interna, y baja a la vejiga. Entonces, acá estoy viendo en este corte, por ejemplo, no, en los riñones no hay nada, no tiene ninguna. Este es otro con contraste, en la fase nefrográfica, en la fase que capta el contraste. Entonces, miren, el riñón ha captado el contraste. De lo que era este color más gris se vuelve más blanco y ya empieza a excretar por los cálices y la pelvis. Después, este es el siguiente, ya excretan los riñones y ya se ve todo el sistema, todos los uréteres. Miren. Se ve así, a veces por partecitas no se ve porque como hay peristaltismo, entonces me permite ver. Y no solamente, sino hacer reconstrucciones tridimensionales. Entonces voy a poder ver ya en una forma, sacando, sustrayendo todo, solamente dejando como están acá los riñones, uréteres y la vejiga. Y esto gira en 360 grados. Y me permite también evaluar los cálculos y el tamaño de los cálculos, la densidad de los cálculos. Vamos a ver algunas malformaciones congénitas que son frecuentes. Una de ellas es el doble sistema pielocalicial, como ven acá. El riñón que tiene dos pelvis, cada uno con tres grupos caliciales, y estos tienen dos uréteres y se pueden unir en cualquier trayecto y llegar solamente uno a la vejiga o separados como están viendo acá. Acá, por ejemplo, miren, este es una orografía excretoria, este es el riñón derecho, fíjense los cálices como son cóncavos, y acá en el riñón del lado izquierdo es más grande y tiene dos pelvis con con sus cálices.
Entonces, este es un doble sistema urétero-pielo-calicial. Acá también, fíjense, este riñón tiene dos pelvis y sus tres grupos caliciales cada uno, y acá tiene dos uréteres, doble sistema urétero-pielo-calicial. Otra cosa, cuando la mujer tiene el útero por encima de la vejiga, acá está la vejiga, y la mujer tiene el útero acá. Cuando el útero crece por una miomatosis o crece por un embarazo, va a comprimir el piso de la vejiga. Cuando el varón eh, tiene la próstata por debajo de la vejiga, entonces cuando la próstata crece, la vejiga se comprime a nivel del piso, como están viendo acá. Hay una imagen de sustracción a nivel del piso. En una tomografía con reconstrucción tridimensional, como les menciono, esto gira 360 grados, miren aquí, un riñón con dos pelvis y dos cálices completitos, los dos llegan a la vejiga. Doble sistema urétero, pielo, calicial, completos llegan los dos. En cambio acá, miren, bueno, este es un riñón pequeño hipoplásico y el otro, el izquierdo, es grande. ¿Por qué? Porque compensa la función por un lado y por otro lado tiene dos pelvis, dos uréteres que se unen aquí y llega uno solo. Doble sistema uretero-pielo-calicial incompleto. Otra malformación viene a ser la ausencia de un riñón, la agenesia renal. A veces uno hace una ecografía y se demora haciendo y pasa y no encuentra. Entonces, digamos, para poder corroborar que es cierto que no tiene un riñón, se le hace o bien una tomografía, esta es una tomografía, un corte axial, donde se ve aquí un corte axial del riñón del lado derecho y el lado izquierdo no hay riñón. Acá en la urografía excretoria, que es una radiografía con contraste endovenoso, miren, se ve que acá no hay nada, no hay uréter, no hay riñón, y el otro lado está más bien grande, ¿no? Porque hacen una hipertrofia compensatoria. La ectopia es otra malformación que significa que el riñón está fuera de su sitio. Entonces, ambos son más o menos el mismo paciente. Entonces, miren aquí, el riñón derecho se encuentra en este lado, se encuentra normal. Como entra en la pelvis renal, sale por el lado interno del riñón hacia el lado que está paralelo a la columna. En cambio, miren el otro lado, el otro riñón. El otro riñón debería estar acá y se encuentra a nivel del mesogastrio. Y su pelvis está no mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera. O sea, está mal rotado encima. Entonces, tiene una ectopia renal izquierda y tiene una mal rotación renal, porque la pelvis debería estar acá, en este lado. Esta es una urografía excretoria donde hay un doble sistema, perdón, hay una ectopia, no doble sistema, una ectopia cruzada. El riñón del lado derecho, perdón, del lado izquierdo está en el lado derecho. Los dos están en el derecho. Miren cómo cruza el uréter. Y acá tiene otra ectopia con mal rotación de los dos riñones. Este riñón debería estar acá en la fosa renal y está en el mesogastrio. Y el riñón de aquí, por donde sale la pelvis, miren, por acá afuera, pues está encima mal rotado, está
girado el riñón. O sea, el izquierdo es un riñón mal rotado y el derecho es un riñón ectópico. El riñón en herradura es un riñón que al momento de la fusión, en la formación, el riñón gira, los dos riñones giran y se unen en su polo inferior. Esta es una orografía excretoria. Miren, en el polo inferior están unidos, dos cálices como que se dilatan un poco. Miren acá, el riñón fusionado por el polo inferior. Esta es una tomografía de un corte en coronal. Miren, este es el riñón, la parte se encuentra normal. Y miren acá cómo se fusiona en el polo inferior. O sea, al momento que se fusiona, como que rotan un poco los riñones. ¿Ven? Esta es una tomografía, miren, este es un riñón en herradura, fusionado por el polo inferior. Generalmente las hipotrofias de un órgano hacen que el otro se hipertrofie para compensar. Entonces, este es un urotén. Este es el riñón derecho, miren chiquitito, pequeño, hipotrófico. Y este es el riñón grande con una hipertrofia compensatoria. Este es un corte axial, este es el riñón pequeño y este es el riñón que está hipertrofiado para compensar la función. ¿Qué es una uropatía obstructiva? Hay una zona hay una zona en el trayecto del sistema urinario que no permite que la orina pase, entonces se dilata. Si yo tengo, pongamos que acá tengo la pelvis, tengo los cálices ahí, y el riñón viene acá. Y acá viene la pelvis, se une con la pelvis, por aquí viene el otro grupo, así. Pongamos que sea así. ¿Qué sucede si hay una obstrucción acá a nivel del cáliz mayor? Si hay un cálculo aquí, ¿qué va a pasar con estos cálices? Los cálices de acá se van a dilatar, solamente los de acá, los de arriba. Los del medio y los de abajo van a estar normales, porque la obstrucción está acá. Entonces, eso hace que se dilaten algunos cálices o solamente un grupo. Eso significa hidrocalicosis, que los cálices están gordos, dilatados. ¿Por qué? Porque hay un, como acá, mire, el riñón debe estar aquí más o menos, más o menos. Y donde está dilatado es en la parte de abajo. Y acá debe haber un cálculo que está haciendo que se dilate esto y el resto no. Entonces se llama hidrocalicosis porque lo que está dilatado es el cáliz. Ahora, si se dilata todo, en lugar de estar el cálculo aquí en un cáliz, está en la pelvis renal, pongamos que esta es la pelvis, y se encuentra acá un cálculo, va a dilatar todos los cálices y todo el riñón. Entonces, eso se llama hidronefrosis. Esta plaquita no se van a confundir. Entonces, miren aquí, está dilatado los cálices, la pelvis y los cálices. Entonces, esta es una hidronefrosis, como están viendo acá. Es el mismo paciente. Miren, estos están un poquito, mínimamente dilatados. No, no es una cosa que llame mucho la atención, pero sí miren esa hidronefrosis.
la pelvis dilatada y los cálices dilatados. En una urografía excretoria, ¿cómo se ve? Miren, estos son la pelvis dilatada, los cálices dilatados y el uréter en su totalidad dilatado. Acá también los cálices dilatados, la pelvis dilatada y el uréter en su totalidad dilatado. Entonces, cuando está así, como están viendo acá, un uréter dilatado, la pelvis y los cálices dilatados es una urétero hidronefrosis. O sea, todo está dilatado. En este paciente tenía un cáncer en el ovario izquierdo, que había comprometido parte del trígono en el lado izquierdo. Por eso la orina no pasaba. Entonces, en la urografía, el urotén, miren cómo se ve. Este es una pelvis, cálices dilatados, es una hidronefrosis del lado derecho. Este riñón está bien. Cuando mucho tiempo el riñón está hidronefrótico, va a ir perdiendo su función. Entonces, miren aquí el riñón dilatado, perdón, los cálices dilatados, la pelvis dilatada, y miren aquí la corteza empieza a adelgazarse. Si comparan esta corteza que está normal con la otra corteza que está delgada. Entonces está haciendo, esta hidronefrosis está condicionando una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque está adelgazándose la corteza. Ahora, este fue condicionado, miren la vejiga, esta es la vejiga. En la vejiga están viendo en la pared próxima al trígono una masa sólida de bordes irregulares. Entonces, este paciente ha tenido un cáncer vesical que ha comprometido el trígono, comprometido el uréter, pero el uréter, bueno, en este corte no se ve, pero si el problema está a nivel del trígono, por lógica debe haber dilatado también el uréter, pero en otra toma de repente se va a ver, ¿no? Una urétero hidronefrosis. Acá solamente veo la hidronefrosis. Este de aquí es también una hidronefrosis y un uréter dilatado, o sea, es una urétero hidronefrosis. Ven acá también una uréter hidronefrosis. La cortical está adelgazada. O sea, esa ureterohidronefrosis ha condicionado una insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal, ¿por qué es? Porque por un lado se comprime por el líquido que tienen los cálices y por otro lado porque hace infecciones urinarias. La infección urinaria destruye el parénquima, se adelgaza y también miren cómo se bordean sus bordes irregulares. Miren acá, son bordes completamente irregulares y dilatados todo. O sea, una urétero hidronefrosis bilateral. Vean, el borde del riñón es un borde irregular, quiere decir que ha tenido infecciones urinarias, y miren, la corteza está adelgazada, quiere decir que tiene una insuficiencia renal. Este fue por un problema a nivel del trígono. Había tenido un cáncer en la parte posterior del trígono. Otra patología viene a ser la urolitiasis, la litiasis urinaria. La litiasis, cuando tiene calcio, vamos a poder verlo en la radiografía como estamos viendo acá. Miren. Esta es una radiografía simple de abdomen y acá se ve una lesión
cálcica en el área donde se ubica la silueta renal. Entonces esto debe estar en la pelvis, porque es grandecito. Esto de acá es un cálculo coraliforme, miren, tiene la forma de todos los, va haciéndose la forma de de los cálices. Esta es una radiografía simple de abdomen también. Cálculos vesicales. Claro que la radiografía no la van a pedir de primera intención, ¿no? A no ser que tengan otro método, no tengan otro método diagnóstico, o sea, no tengan ecografía, no tengan otro tomografía ni nada. Entonces, la radiografía nos puede servir para ver cálculos. Estos son cerca de 20 cálculos había acá. El Uroten me permite ubicar claramente los cálculos, no se me escapan acá porque el programa hace cortes muy, muy finitos que no hay forma que se escapen. Para eso tengo que hacerle sin contraste. Miren aquí, el riñón del lado derecho, una pequeña imagen acá, hiperdensa, blanca, que es un cálculo en el grupo calicial inferior. En el otro riñón no hay cálculos, pero quiero que vean aquí. Comparen estos dos riñones, ¿ya? Ambos tienen bordes irregulares, pero en este de aquí, se diferencia bien la corteza con el seno renal. Hay diferencia entre los dos. O sea, perdón, entre la corteza y la grasa renal, perirrenal. La grasa es negra y me diferencia claramente el riñón. Cuando hay una inflamación a nivel de la grasa, así como veíamos en el páncreas, que cuando se inflamaba la grasa, la grasa se volvía blanca, igual pasa acá también, se vuelve más hiperecoica. Miren, difumina un poco el borde del riñón. Entonces, eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio en ese momento, ¿sí? Una pielonefritis, la pérdida de la grasa del borde del riñón. Si a ti tiene acá un cálculo, ¿cómo es este riñón? Es irregular. Entonces, al ser irregular, me está diciendo que hay un cuadro de inflamación, han tenido infecciones urinarias a repetición que quedan como cicatrices esas ondulaciones. Entonces, en cálculos voy a poder ubicar, acá hay una microlitiasis, miren, en el riñón derecho, en el grupo calicial inferior. Aquí tengo dos cálculos a nivel del uréter izquierdo y voy a poder medir la densidad del cálculo. Cuando los calcos son duros, tienen más de 800 unidades Hansfield, ya no pueden con el lithotrips, ya no pueden destruirlos ni con ultrasonido, más es el daño que hacen al tejido urinario que lo que pueden destruir. En cambio, cuando tienen menos de 800 unidades Hansfield, lo destruyen fácilmente. Entonces, por eso es importante saber qué número de unidades Hansfield tiene, o sea, cuál es la dureza de ese cálculo para poder hacer tratamiento. Miren acá, un corte axial, el riñón derecho y un cálculo hiperdenso. En este no hay nada. Y este es un corte axial. Miren cómo está dilatado la pelvis y los cálices. O sea, tiene una hidronefrosis derecha. Y acá hay un cálculo, ¿ven? Un cálculo hiperdenso. El otro riñón está normal. En cuanto a los tumores benignos, todos los tumores benignos tienen la misma característica de ser bordes regulares, homogéneos. Acá tenemos, por ejemplo, un quiste renal en el polo superior. Miren, es una imagen hipodensa de bordes regulares
que no capta contraste. Esto también tiene un quiste acá en el polo superior del riñón izquierdo. Miren, una imagen de densidad líquida. Podemos tener múltiples quistes. Miren, acá están, ven aquí los riñones, todos estos son los riñones y estos son quistes. Múltiples quistes, lo que es una poliquistosis renal de diferentes tamaños. Acá tiene el lado izquierdo, tiene más que el derecho. Y miren aquí, múltiples quistes, todo el riñón es lleno de quistes. Es una poliquistosis severa. Acá es moderada y acá es severa. El segundo tumor en frecuencia es el angiolipoma. El angiomiolipoma es. El angiomiolipoma es un tumor que tiene un contenido graso. Entonces, esto es un tumor benigno, un poco heterogéneo y que tiene contenido graso. Esta parte hipodensa, esta parte es grasa. Ese es el segundo en frecuencia en los riñones, el angiomiolipoma. Y tenemos este tumor que no es tan frecuente, se llama el oncocitoma, que es benigno también. Es un benigno malcriado, es un benigno que no sigue las características que debe seguir el benigno, ¿no? Miren aquí, miren, es una masa de bordes más o menos regulares y que es heterogénea. Inclusive capta un poco de contraste esa heterogeneidad. Parece un higo, ¿no? Cuando parten un higo por la mitad, tiene esa forma. Es muy semejante al cáncer de células claras en imágenes. Difícil de poder diagnosticar, miren. Se llama oncocitoma. Miren al cáncer renal. Este es un carcinoma de células claras. Este cáncer tiene la característica de que no, mm, cuando aparece, no responde, mejor dicho, ni a la quimio ni a la radio. Entonces, el único tratamiento que hay es quirúrgico. Lo operan y si no hizo metástasis, bien, ahí queda, ¿no? Pero si hizo ya, hay que ir y operar esa metástasis, sacar la metástasis, porque no hay forma, no responde ni a quimio ni a radio. El cáncer de células claras. Entonces es parecido al encocitoma, miren, es una masa más o menos regular, más o menos heterogénea, la parte central más hipodensa y capta contraste periférico, como acá, miren. Entonces, por imágenes es bien difícil de poder diagnosticar entre el oncocitoma y el tumor de las células claras. Y por último, el carcinoma, que el carcinoma es una masa de bordes irregulares, como todos los cánceres, heterogéneo, no hay buena delimitación de sus bordes, tiene zonas de necrosis. Este es el riñón izquierdo y este es el derecho donde tiene la parte del lóbulo del polo inferior, tiene estos. Otro cáncer de células claras, miren, tiene la imagen muy parecida al cositoma, bordes irregulares, heterogéneo, capta contraste, invade estructuras, miren acá, está invadiendo la columna, invade la vena cava, invade la vena y arteria renal, invade el retroperitoneo.
Y por último tenemos la pielonefritis. La pielonefritis aguda, como toda infección urinaria, toda infección de un órgano, el órgano se inflama y crece. Entonces vamos a tener un riñón grande. Miren, un riñón grande. El, al tener, eh, al estar con signos inflamatorios, el riñón se hace heterogéneo. Hay partes normales, hay otras partes que son más hipoicóicas. El riñón se hace heterogéneo y de tamaño aumentado. Si se le aplica sustancia de contraste, su funcionamiento es lento, por lo tanto demora en captar el contraste. Miren, riñón crecido, heterogéneo. En la pielonefritis crónica, cada cuadro de infección urinaria va a ir dejando secuelas en los cálices y en el borde del riñón. Entonces, los cálices, como se deforman, en esta forma van tomando, y estos son los cálices que están también. Ya. Decía que en las infecciones urinarias crónicas, el riñón, los riñones sufren tanto a nivel de los cálices como sufren a nivel del mismo riñón. Entonces, en los cálices se pierde esta concavidad que tiene y se hacen más redondos, se pueden hacer así como plumitas, se hacen planos como están viendo acá o delgaditos. Entonces, los cálices pierden su morfología. Y el borde del riñón también se hace más irregular, más chiquito, más duro, más seco el riñón. Y eso es lo que ven acá, unos cálices deformados. El borde del riñón también está deformado. Este riñón está más o menos bien, pero este no, está deformado. Entonces, miren, es un riñón, una pielonefritis crónica, un riñón pequeño, de bordes un poco irregulares, heterogéneo y demora en captar el contraste porque no está funcionando adecuadamente, no capta adecuadamente, demora en captar. Entonces, miren aquí, riñones pequeños de bordes irregulares y que están captando lentamente, no capta todo, partes captan, otras partes no. El contraste, el captar contraste es decir, se vuelven blancos y los cálices se destruyen. ¿Qué sucede en la tuberculosis renal? Lo mismo que pasa en la pielonefritis crónica. Es una infección crónica también. Entonces el riñón se vuelve más chiquito, más pequeño, más irregular, heterogéneo, igual que pasa en la pielonefritis crónica. Pero en la tuberculosis tiene, digamos, su evolución es formar calcificaciones por necrosis de las papilas. Las papilas se necrosan y eso se queda como secuela calcificaciones. Entonces, esas calcificaciones se forman en el parénquima. Y miren cómo me dan. Este es un riñón mástico, un riñón que ya está completamente calcificado, lleno de calcificaciones, pero no en el seno renal, sino en el parénquima. Entonces, ese es el estadio final de una tuberculosis, ¿no? Cuando el riñón ya se calcifica por completo. Ya no hay filtración, nada. Así se ve en la urografía excretoria, miren, el riñón calcificado no filtra, no excreta nada. Y esta es una tomografía. Este es el riñón normal. Acá están los cálices, la pelvis, y miren aquí estos cálculos. Perdón, calcificaciones, no cálculos, calcificaciones en el parénquima renal. Los cálculos están en la parte del centro. Entonces, así es como se ve una tuberculosis. Los mismos signos que la pielonefritis, pero el riñón con calcificaciones. ¿Alguna pregunta, chicos?
No, claro, doctora. Listo. Entonces quedamos ahí, ¿ya? Más bien nos ponemos